buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Todavía es Temprano. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde con un programa bastante especial en relación, obviamente, a una de las noticias importantes del día y probablemente de la historia argentina. Estamos hablando del fallecimiento del genocida Videla. Vamos a estar con varios invitados a lo largo de esta hora para compartir, para pensar, para poder reflexionar al respecto. Le quiero presentar, como siempre, a la gente que hacemos este programa todos los días. Ustedes saben, Mariana Carvajal. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, muy bien, todo en orden por ahora. También está con nosotros José Nathanson. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Vamos a arrancar entonces con un informe sobre lo que pasó hoy a la mañana, 8:25 de la mañana, denunció el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires que había muerto Jorge Rafael Videla. Vemos el informe, dale. Fue la cabeza de la Junta Militar que llegó al poder con un golpe de Estado en 1976 y su gobierno de facto cubrió de sangre la República. Puso en práctica un plan sistemático genocida, con secuestros y desaparición de personas. Su política económica neoliberal se tradujo en vaciamiento y saqueo. Fue condenado tras la recuperación de la democracia en 1983. También indultado. En 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el secuestro sistemático de niños. Cumplía una pena de reclusión perpetua en una cárcel común. Murió Videla, una persona que nunca se arrepintió de nada, un hombre que creyó matar conforme a Dios y a la patria. Vivió 87 años, muchos más de los vividos por una generación de argentinos que quiso un país diferente. Vivió 87 años, mucho más tiempo que el compartido por miles de pibes con sus familias destrozadas. Murió Videla. La lucha por los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia no morirán jamás. Murió Videla. Y hoy más que nunca, a este cuadro oscuro de la historia lo bajamos todos. Bueno, ahí está el informe, insisto, probablemente una de las noticias más importantes que tenga que ver con la historia política de Argentina, no solamente por la muerte de alguien que ha hecho las atrocidades que todos conocemos, sino fundamentalmente porque se murió en la cárcel. Y por suerte pasó algo que es muy importante para todos nosotros, que es que llegó una condena para los responsables de tamaño genocidio. Sabes que a mí se destacaba en el informe, ¿no? Esto de que vivió 87 años, tuvo una vida longeva y afortunadamente uno podría decir, porque si hubiese muerto en la década del 90 hubiese muerto impune. Creo que la longevidad en su vida permitió finalmente, a pesar de que las atrocidades no se pueden remediar, sin embargo es una forma de reparación para las víctimas, el hecho de que haya habido una condena por el robo de bebés, el robo sistemático de bebés, el plan sistemático de robo de bebés, que haya estado en una cárcel común, es otro dato interesante. Creo que reivindica a la Argentina como sociedad en busca en ese camino de justicia en el marco de tanta historia de dolor para tantas familias, ¿no? Sí, estaba preso desde el 98 y desde el 2008 en una cárcel común, fue trasladado a una cárcel común. Es interesante reflexionar por ahí un minutito, me parece, sobre lo que expresa Videla, ¿no? Como el personaje más emblemático de un momento particularmente siniestro y cómo una sociedad como la Argentina, que en algún sentido es una sociedad muy moderna y de fuertes clases medias, tradición inmigrante, etcétera, tuvo un piso de sufrimiento y de crueldad que ningún otro país de América Latina vivió. Tal vez algunos países de Centroamérica, ¿no? Donde hubo algunos genocidios de carácter étnico, en Guatemala y demás, pero ni siquiera la dictadura chilena tuvo el nivel de crueldad y de masividad y de exterminio que tuvo la Argentina, y una sociedad que está dispuesta a tolerar un campo de concentración en la Avenida Libertador. Bueno, vamos, algo dice también de lo que fuimos o de lo que somos, ¿no? Me parece que es también es una parte más dolorosa de este tipo de acontecimientos, pero llama a pensarse también a uno mismo y a lo que somos. Otra cosa que pensaba yo por estas horas es que finalmente Videla es un hombre que se declaró siempre como católico, practicante, de comunión diaria, ¿no? Que seguramente tendrá una cristiana sepultura, y uno se pregunta y se interpela qué es ser católico, ¿no? ¿Qué es la cristiandad
en un hombre que encarnó simbólicamente tanta crueldad, que incluso nunca se arrepintió de lo que había hecho y que pudo haber aportado información, sobre todo de los hijos que fueron, los nietos que fueron apropiados, ¿no? Información valiosa para reparar ese daño, ese dolor cometido en su momento cuando estuvo al frente de la dictadura más sanguinaria en la Argentina. Y sin embargo no hubo ese arrepentimiento, no hubo ese perdón, ¿no? Y por eso insisto en esta cuestión de alguien que de misa diaria, de comunión, como cristiano, qué lugar, ¿no? También fue el responsable de la instalación de muchos años de historia en Argentina, de la instalación, digo, de un modelo económico que contó con la participación de una enorme cantidad de civiles también, y que eso fueron más de 35 años de la historia argentina de esa instalación, que también son producto de unos cuantos años previos en los cuales eso se había puesto en tensión. O sea, el golpe del 76 es la consumación de una conflictividad que venía de alguna manera gestionándose, claro, exactamente, desde las distintas dictaduras después del 55, que van generando ese clima que termina finalmente con el golpe de Estado del 76 y con un apoyo económico muy fuerte de sectores civiles también, que eso sería muy interesante, saber si Argentina va a avanzar o no en encontrar responsabilidades. Bueno, está avanzando un poco, ¿no, Lucho? Sí, porque se están empezando a juzgar algunos Blaquier, casos. por ejemplo, en el caso de Blaquier. Sí. Y un dato interesante con respecto a lo que vos señalabas, que en la entrevista que dio en febrero del año pasado a la revista Cambio 16, él justamente decía que él tuvo un gran apoyo del empresariado y de la Iglesia Católica, lo reivindicaba como sus grandes aliados, con quienes siempre tuvo muy buenas relaciones, ¿no? Sí, él se sentía en algún punto usado, eso es lo que demuestra de alguna manera la última entrevista en Cambio 16. Sí, ahí dice una cosa interesante, dice que el kirchnerismo es lo peor que le pudo haber pasado a él. Lo cual no se me ocurre mejor elogio para el gobierno, ¿no? que esa frase, que fue tapa de página. Sí, la presidenta contó una cosa muy interesante, que es que fue con ese diario y se lo llevó a la tumba de Néstor Kirchner y lo puso abajo de la bandera que está en el cajón de Néstor Kirchner, como una especie de elogio, homenaje, digamos, ¿no? Sí, de homenaje a una acción política que fue obviamente muy importante. ¿Quieren que pasemos a ver algo más de lo que tenemos? En este caso tiene que ver con la conferencia de prensa de Estela Carlotto, que habló hoy a las 13:30 aproximadamente sobre la muerte de Videla y dijo lo siguiente. Esta mañana hemos tenido la novedad anunciada por los medios de la muerte de Videla. Yo creo que el sentimiento, podemos tener diferencias, pero en general, en absoluto es de alegría. Si a alguien le preguntan, ¿está alegre? No hay alegría, porque la muerte no es alegría y porque por otra parte no es costumbre nuestra de festejar este tipo de acontecimientos. Pero este señor, que declaró hace muy poquitos días atrás, seguía insistiendo en ser una víctima y un preso político. Y esos dichos en algunos puede quedar como la duda o la lástima. Yo estoy hablando por abuelas, nosotros sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. No tuvo un rasgo ni una palabra para esta ayuda, al contrario, reafirmar sus crímenes. Por eso, esta conferencia es para compartir con ustedes y con los compañeros de los derechos humanos, de los organismos, sobre todo afectados directos, el sentimiento de un día como el de hoy, donde si alguno quiere llorar puede hacerlo, pero que sepa que no llora a una buena persona. Muy bien, esa era la palabra entonces de Estela Carlotto en conferencia de prensa alrededor de las 13:30 horas, ya una vez que habían pasado unas horas también del fallecimiento, por lo menos de que nos enteramos todos del fallecimiento de la muerte de Videla. Está con nosotros Manuel González. Hola Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola. Nieto recuperado, formás parte además de Abuelas, ¿no es cierto? ¿Estás ahí?
en la comisión directiva. En la comisión directiva. Ahora me acordé. ¿Qué número de nietos recuperados sos? 57. 57. Porque, digamos, contémosle también a la gente que otra de las cosas que hacían los militares, además de las barbaridades, brutalidades que estamos conociendo, una de esas brutalidades es el robo sistemático de bebés. Vos sos una de esas víctimas y estaría bueno que nos cuentes, Manuel, mínimamente de qué se trató tu caso, como para también orientarnos en lo que vamos a seguir conversando sobre Videla. Sí, bueno, la verdad que obviamente mi caso está atado a lo que pasó con mi mamá y con mi papá durante la dictadura. Mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76 y mi mamá, justamente por esa situación y también sabiéndose perseguida, pasó a la clandestinidad. Estuvo varios meses con un embarazo, ella tenía apenas 23 años, clandestina, sin ningún tipo de contacto con la familia. Yo nací en junio del 76, no sé dónde todavía. Pero sí sé que estuve con ella 5 meses más, hasta que el 19 de noviembre del 76 las fuerzas del Ejército, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, eran 40 en total, rodearon la casa donde vivíamos junto con otra familia que también estaba siendo perseguida. Eso en San Nicolás, ¿no es cierto? Eso es en San Nicolás, sí. Y en la madrugada de ese día, bueno, la atacaron con ametralladoras y granadas, y el ataque a esa casa, ese brutal ataque, provocó, bueno, no solo la muerte de mi mamá, sino de toda esta familia, incluido Fernando y María Eugenia, que eran dos bebés, dos niños, de 3 y 5 años. Yo era el bebé de la casa, tenía 5 meses y soy el único sobreviviente de ese operativo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo sobreviviste, digamos, frente a un operativo de esa naturaleza? No puedo explicar bien por qué sobreviví, nunca encuentro respuesta a eso. Lo que sí sé es que, bueno, mi mamá me puso dentro de un placar y eso me protegió bastante de los gases lacrimógenos, que fueron los que afectaron a Fernando y María Eugenia, los dos nenes que habían sido puestos por sus papás en el baño de la casa, que era el lugar que no daba a la periferia, digamos. Entonces, claro, bueno, era en principio el lugar más seguro, pero porque no entraban disparos, pero con tantos gases murieron asfixiados. ¿Cómo sentiste hoy cuando te enteraste de la noticia del fallecimiento de Videla? ¿Qué sensaciones tuviste? La verdad que a mí la muerte de Videla no me provocó nada en particular. Por ahí es porque es un ejercicio que hago permanentemente, el de que nada de lo que hayan provocado los genocidas en nosotros, o por lo menos en mi vida, quiero que sea lo que me marque mis sentimientos, ¿no? O sea, yo lo que hice, en el momento que me enteré de que había muerto, lo primero que pensé fue, bueno, no se murió impune. Me parece que era la parte que nos tocaba a nosotros y que lo logramos, porque digo, hace unos años los genocidas, o si no hubiésemos logrado el cambio que hay hoy en Argentina, los genocidas se mueren impunes. Y eso creo que hubiese sido un daño mayor para todas las víctimas, ¿no? O sea, haber padecido a estos tipos y encima ver que no pagaron por ello. Y además me parece que hubiese sido una situación muy peligrosa a futuro. Digo, si se mueren los genocidas y no son juzgados antes, quedan las puertas abiertas para que esto se repita, ¿no? ¿Y vos qué historia tenías de la dictadura cuando eras pibe? Yo sabía muy poco de la dictadura, o sea, sabía que había existido la dictadura, pero creo que sabía lo que sabíamos los jóvenes de los 90, ¿no? Que era que en la escuela no nos hablaban de la dictadura, apenas se hablaba en la sociedad de la dictadura. Me parece que el gran salto que hicimos y la evolución que tuvimos en estos últimos años, con la llegada de la justicia, pero además con el ejercicio de memoria que hace toda la sociedad, es fundamental. Entonces, bueno, yo también fui aprendiendo a medida que fuimos aprendiendo todos, creo. Obviamente, una vez que me enteré que era hijo desaparecido. Eso fue en 1995, ¿no? Sí. ¿Y cómo sí. te enteraste, Manuel? ¿Puedes contar eso? Me enteré porque, bueno, yo estaba en mi casa y me encontraron, no sé, yo no estaba buscando mi identidad como no la buscaba ningún joven en los 90, justamente porque creo que no había un ejercicio social de buscarnos, ¿no? Hoy la mayoría no había de los campañas, nietos, no claro, había... la mayoría de los nietos que están llegando o que encontramos vienen ellos buscando su identidad. Porque, qué interesante eso, ¿no? Como cambio en el sentido que habla de una sociedad que habla mucho más de ese tema que los medios de comunicación, y las campañas que hacen las abuelas también tiene que ver con eso. Y de alguna forma, Televisión por la Identidad, después vamos a estar hablando con Claudio Villarroel, que nos acompaña acá en el estudio, marcó un poco ese abrirse a la sociedad a través de la televisión, de un canal de aire, para dar cuenta de eso, ¿no? Es muy interesante cómo conoció Manuel su historia, porque fue y tocó timbre. Eso, tocaste timbre, ¿no es cierto? Me tocaron timbre. Te tocaron claro, timbre. Yo estaba en mi casa y me tocaron timbre, sí. ¿Quién? Pero en San Nicolás, cuando vos fuiste a averiguar. Eso después de saber quién, o sea, de saber... Sí, una vez que ya sabías identidad, tu historia... Yo volví a la casa, buscando la casa, en realidad, volví a todos los lugares donde sabía que había pasado algo de mi historia, ¿no? De la historia de mis papás, por esta necesidad de, bueno, poder querer saber qué había pasado con ellos y aprender esa historia que era enorme,
Así que bueno, tuve la necesidad de volver y en una de esas volví a ese barrio, a esa casa donde habíamos estado y donde habían asesinado a mi mamá y donde, bueno, yo había sobrevivido. Y entonces toqué timbre en la casa, primero en esa casa que estaba cambiada. Yo tenía una fotocopia de un diario con solo la foto de la ventana, o sea que no estaba claro, si bien decía la dirección. Yo miraba y como que no me coincidía la foto, sí con otra casa. Bueno, estaba dudando, toqué en una, que era la casa efectivamente. La chica que me atendió trabajaba en la casa, me dijo, mirá, yo no soy la dueña, los dueños vienen en un rato. Volví a la vereda enfrente con esa fotocopia mirando y me crucé la otra casa que coincidía la ventana y ahí me atendió una señora por esas puertas que tienen ventanitas. Sí. Una mirilla. Claro, entonces le dije, señora, ¿usted sabe cuál es la casa donde en el año 76 hubo un operativo? Me dijo, sí, es la casa de acá al lado, donde yo había tocado primero. Y bueno, entonces me dice, mira, justo cuando vos tocaste timbre yo le estaba contando eso a mis nietitos, porque hoy se cumplen 24 años de eso. Para mí fue muy fuerte, yo obviamente sabía que esa era la fecha, era un 19 de noviembre, yo había ido a San Nicolás justamente por eso, por una necesidad mía de ir, no había posibilidad de hacer nada en la justicia en ese momento, era solo una cosa ¿Cuándo íntima. era esto? ¿En qué año era esto? En el año 2000. Claro. ¿Y vos cuando te enteraste que Pati estaba involucrado en el asesinato de tu padre? Me enteré al poco tiempo de saber quién era, de saber mi verdadera identidad, y Pati era intendente en ese momento. O sea que yo iba a Escobar, en este recorrido de querer saber la verdad, de qué había pasado con mi papá, quiénes eran, cómo habían militado. Ellos militaban en Escobar, pero vivían en Capital. Y ahí me encontraba con los vecinos de Escobar, con los compañeros de mi papá, que algunos habían sobrevivido a la dictadura, habían sido secuestrados por Pati, y me decían, sí, no, fue Pati. O sea, no había ninguna duda, el intendente era quien los había secuestrado, quien los perseguía previamente al golpe militar, y quien estaba en la sala de tortura mientras ellos eran torturados en la comisaría de Escobar, era como casi todo surrealista, era todo esto que están contando pasó y nadie hacía nada por eso, y él había llegado a ser intendente. De hecho, cuando al año siguiente de que a mí me encuentran, se encontraron los restos de mi papá en el cementerio de Escobar. Estaba en una fosa común con otros 3 cuerpos. Y Pati, siendo intendente, hacía declaraciones diciendo, bueno, primero, después supimos y lo pudimos comprobar en el juicio, que él se había opuesto a que se diera a luz eso. De hecho, lo que quería hacer con esos cuerpos cuando aparecieron era volver a meterlos en una bolsa y volver a tirarlos, o sea, volver a desaparecerlos. Como no pudo parar esa denuncia que se le presentó, bueno, finalmente después se puso desde su lugar institucional a decir, bueno, veamos, o sea, vayamos para adelante con esto. Y yo sabía que ese tipo era el asesino de mi papá. Bueno, hace 2 años, con esta situación nueva que tenemos y este avance de la justicia, ese señor que era el intendente cuando aparecieron los restos de mi papá, ahora está condenado a cadena perpetua, ¿no? Vamos a seguir hablando, obviamente, a lo largo de esta hora que nos queda por delante, de la situación que nos dispara a todos en la cabeza, la muerte de Videla. Pero ahora vamos a ir a un corte, nos acomodamos un poquito y seguimos. Todavía es temprano, dale. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien.